Estimados amigos, otra vez les damos la bienvenida al Congreso de la República. Esta vez vamos a hacer una charla sobre los procedimientos parlamentarios. ¿Qué es un procedimiento parlamentario? Vamos a hacer una ligera de definiciones muy generales para entrar luego a los procedimientos en sí. Los procedimientos parlamentarios son un conjunto de actos, de decisiones que se toman dentro del Parlamento, actos sucesivos, además porque van de órgano en órgano, como les explicaba en la clase anterior, con una secuencia temporal y realizados en órganos institucionales, comisiones, consejo directivo, pleno, etcétera, de acuerdo a normas preestablecidas o prácticas habituales orientados al cumplimiento de una función u objetivo. Y cuando hablamos de los procedimientos parlamentarios en el Perú, que es similar a lo anterior, pero son los procesos decisionales realizados por la representación congresal, nuestros parlamentarios, en los órganos parlamentarios, comisiones, consejo directivo, que es la que hace la agenda, el pleno, la doble votación, luego va al Poder Ejecutivo, dentro del marco de la Constitución, que está todo establecido en la Constitución, las leyes y sobre todo nuestra ley orgánica, que es nuestro reglamento del Congreso. ¿Qué comprende estos procedimientos parlamentarios en el Perú? Los pedidos, los debates, los acuerdos y las decisiones. ¿Con qué finalidad? Para que desarrollen las funciones del Congreso, produciendo ¿qué cosa? ¿Qué producimos acá? Normas, obviamente, informes, nombramientos, ratificaciones, elecciones, sanciones políticas, etc. Esto es lo que hacemos aquí en el Parlamento. Vamos a la siguiente, por favor. Los procedimientos parlamentarios en el Perú, ¿qué comprenden? Primeramente, las reglas de debate. Aquí en el Congreso de la República, y eso se lo digo a los ciudadanos sobre todo, porque los funcionarios ya lo saben, los parlamentarios no discuten lo que se les ocurre o que cada quien es día libre y cada quien habla lo que quiere, lluvia de ideas. Eso no existe. Nuestro reglamento del Congreso, que es nuestra ley orgánica además, establece reglas de debate establecidos en los artículos 54 y 55 del reglamento, que dice específicamente cómo va a ser el debate dependiendo de en qué cosas. Y cuando no está establecido, es el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces quien establece esas reglas de juego para cada debate, Luego tenemos los principios básicos en la toma de decisiones. ¿Cuáles son? La mayoría y la unanimidad. ¿Esto para qué sirve? Porque cuando se discute un dictamen en el Pleno, que es por mayoría, es ahí cuando el Consejo Directivo establece un tiempo de debate, que oscila por lo general entre 20 minutos y 1 hora. Cuando es un dictamen aprobado por unanimidad, entonces ya nuestro reglamento establece un tiempo de debate establecido. ¿Qué nos dice el reglamento? Sustenta primero el presidente de la comisión por un tiempo determinado, por lo general son 10 minutos, y luego el debate se da 2 minutos por grupo parlamentario. ¿Para qué? Solamente para que manifiesten el sentido de por qué votaron en las comisiones a favor del proyecto. Es una fundamentación del voto. Si en caso se dan cuenta que requieren mayor debate en un proyecto por unanimidad, entonces se tendría que reunir la Junta de Portavoces para acordar un tiempo adicional a ese debate. Mientras eso no esté establecido, nuestro reglamento dice que el debate es 2 minutos por bancada, donde manifiestan el sentido de su voto y de ahí se entra a votación. Pero cuando hablamos de dictámenes solamente en mayoría, el Consejo Directivo sí establece tiempos de debate. Ojo, en las comisiones cuando los parlamentarios votan por mayoría, los que votan en contra, si quieren, puedan hacer un dictamen en minoría, donde ponen su posición. ¿Y para qué sirve el dictamen en minoría? Porque si a la hora del debate el de mayoría es rechazado, entonces entra inmediatamente a debate el dictamen en minoría. Y muchas veces ha pasado, bueno, no muchas, pero algunas veces ha pasado, que ese dictamen en minoría, a veces firmado por un solo parlamentario, se ha convertido luego en una ley. Y luego tenemos nuestro sistema de votación que lo expliqué en la clase anterior, que tenemos los dos tipos de votaciones, las públicas y las secretas. Públicas, la de tablero electrónico, es decir, los parlamentarios primero ponen su huella digital, que eso marca la asistencia, y además abre el sistema de la votación. Y luego ahí pueden votar por sí, por no o por abstención, es decir, verde, rojo o amarillo. Y cuando no tenemos la votación por tablero electrónico, tenemos la votación nominal, que es que el relator llama a cada parlamentario por su nombre y el parlamentario dice de manera clara el sentido de su voto, por sí, por no o por abstención. Y luego tenemos como votación pública también la de mano alzada, que se da para votaciones más sencillas, que son aprobaciones de mociones de saludo, de pesar o exoneraciones de la aprobación del acta. Ojo,
¿Por qué a veces se exonera la aprobación del acta? Porque terminada la sesión, que en una sesión se toman diferentes acuerdos, si es que no se exonera la aprobación del acta, entonces esos acuerdos no se pueden ejecutar hasta la sesión siguiente donde se apruebe el acta. Una vez que se aprobó el acta, recién ahí se pueden ejecutar todos los acuerdos tomados. Pero si en la misma sesión se exonera del trámite de sanción del acta para ejecutar todo lo tratado, entonces se ejecutan todos los acuerdos tomados durante la sesión y ya se puede aprobar con tranquilidad el acta de la siguiente sesión. Para eso sirve la exoneración del trámite de acta. ¿Ok? Y la votación secreta solo hay una, que es la votación para la elección de mesa directiva. Si se quisiese una votación secreta adicional, entonces una mayoría calificada, acuérdense siempre, mayoría calificada absoluta, que es lo mismo, es la mitad más uno del número legal de miembros, 66 votos. Entonces, con una mayoría calificada, se pide en el Pleno o en la Comisión Permanente, si así fuese el caso, o en una comisión ordinaria, una votación secreta. Pero después todas las votaciones siempre son públicas. La idea de la publicidad es para que nosotros los ciudadanos podamos mirar y fiscalizar a nuestros parlamentarios para saber cómo votaron en los diferentes temas. Vamos a la siguiente. ¿Qué instrumentos usamos en el procedimiento parlamentario? Las proposiciones de ley o de resolución legislativa, es decir, los proyectos de ley o proyectos de resolución legislativa. Es parte de nuestros instrumentos dentro del proceso, que no requiere mayor explicación, que eso luego se pueden convertir en una ley. O una resolución legislativa que tiene fuerza de ley. ¿Qué es una resolución legislativa? Son aquellas leyes de menor jerarquía que tienen fuerza de ley y que muchas de ellas son de carácter temporal. Por ejemplo, los permisos de viaje del presidente. Si el presidente de la República quiere salir fuera del país, dentro del país no requiere ningún permiso, pero si cruza la frontera, el Congreso tiene que autorizarlo a que salga. El presidente tiene que enviar al Congreso un documento donde explica las razones de su salida del país, nos dice todo lo que va a hacer y por qué se va, ¿no? El Congreso tiene que autorizar su salida. Si el Pleno está en receso, lo hace en todo caso la Comisión Permanente. ¿Qué otra resolución salida legislativa tenemos? Cuando vienen tropas extranjeras con armamento, ya sean buques, tanques, aviones, misiles, metralletas, en fin, cuando vienen con armamento al Perú a hacer ejercicios militares, el Congreso tiene que autorizar el ingreso de esa tropa militar. Cuando vienen sin armamento, es decir, a un curso o una pasantía, ahí no requieren ninguna autorización. Solo cuando vienen con armamento, el Congreso autoriza y también lo hace a través de una resolución legislativa. Cuando el Congreso designa funcionarios, ratifica o elige funcionarios, también lo hace a través de resoluciones legislativas. Cuando el Congreso ratifica, porque es el Pleno del Congreso, el gobierno firma tratados, convenios o acuerdos internacionales y el Congreso tiene que ratificarlos. Si no los ratifica el Pleno del Congreso, entonces no se ejecutan jamás los convenios. Entonces el Congreso ratifica esos tratados internacionales o convenios o acuerdos y lo hace a través también de resoluciones legislativas. Y por último, si el Congreso quiere modificar su reglamento, nuestra ley orgánica, también lo hace a través de resoluciones legislativas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer instrumento que tenemos dentro de los procedimientos. Luego están las mociones de orden del día, que una moción de orden del día que es firmada por un parlamentario, por la bancada o por varias bancadas, son llamados de atención que hace el Congreso al Poder Ejecutivo, a cualquier entidad determinada, o por ejemplo a otro país. El Perú rechaza, por ejemplo, las manifestaciones del presidente de tal o cual sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos llamados de atención son los que hace el Congreso hacia afuera. Los pedidos de información, que son las solicitudes de información que hace el congresista a los funcionarios del Estado, pidiéndole que le informen sobre tal o cual asunto. Y eso tiene un procedimiento establecido en nuestro reglamento. Tiene plazos. Si en un plazo más o menos de 21 días hábiles, el funcionario o el ministro no respondió el pedido, entonces el Congreso vuelve a reformular ese pedido de información y tiene 7 días hábiles para responder. Y si no responde en los 7 días hábiles el pedido, entonces se le requiere que venga a una comisión ordinaria para que informe primero por qué no respondió y segundo que responda el pedido. Entonces, para que vean la importancia que tienen estos pedidos de información. Y estos pedidos de información se hacen en base a esta función de representación que tiene el Congreso, los parlamentarios, de ir a escuchar a la ciudadanía, donde escuchan sus demandas, sus requerimientos o sus denuncias. Y el Congreso, dentro de la función de control político que tiene, ejerce este mecanismo de pedido de información y le dice al funcionario: infórmame qué pasó con tal asunto, por qué no has cumplido con los plazos establecidos en el presupuesto, qué te falta para tal cosa, infórmame cómo está tal asunto. Entonces el funcionario tiene este plazo para responder.
Luego están los dictámenes como otro instrumento de nuestro procedimiento legislativo, nuestro procedimiento parlamentario. Como yo les decía en la clase anterior, el dictamen es el estudio final de un proyecto. Ese dictamen puede tener un proyecto o muchos proyectos que tratan sobre el mismo tema, que juntan todos esos proyectos y sobre ellos hacen un texto sustitutorio. Y al final tenemos, como parte de nuestros instrumentos dentro del proceso parlamentario, los informes. ¿Quiénes hacen informes? Por ejemplo, las comisiones investigadoras. Dictamen solo a proyectos. Todos los demás que hacen las otras comisiones, la de ética, la de acusaciones constitucionales, la de levantamiento de inmunidad, las comisiones investigadoras o las especiales, emiten informes. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de procedimientos tenemos dentro de nuestro procedimiento parlamentario? Tenemos el procedimiento legislativo, el de control político y los especiales. Y quiero hablarles uno por uno de qué trata cada uno, por favor. El procedimiento legislativo son todas estas fases secuenciales, de órgano en órgano, ¿no? que sigue una iniciativa legislativa en los órganos parlamentarios, comisiones, consejo directivo, pleno, poder ejecutivo, ¿no? Pues, si lo observa, regresa, ¿no? Con la finalidad de producir ¿qué cosa? Leyes en nuestro sistema político o resoluciones legislativas, dependiendo, ¿no? Comprende, ojo, la presentación del proyecto, ¿no? El debate, las modificaciones que se producen dentro del debate o en la comisión, ¿no? Y la aprobación de las iniciativas legislativas de diferente orden y jerarquía. ¿Cuáles son nuestros productos legislativos que tenemos dentro del Congreso? En primer lugar, las leyes ordinarias, que son las leyes comunes, las leyes simples que requieren una mayoría simple, que las puede aprobar el Pleno del Congreso, y cuando el Pleno le delega este poder de hacer leyes, estas facultades legislativas a la Comisión Permanente, también lo puede hacer la Comisión Permanente, porque requieren una votación simple. Luego están las leyes de reforma de la Constitución. Cuando el Congreso reforma la Constitución, un artículo o varios, hay dos formas de aprobar esta reforma. Eso solo lo puede ver el Pleno del Congreso, nunca lo va a ver la Comisión Permanente, por el tipo de votación que tiene. Una forma de aprobarlas es con mayoría calificada, acuérdense siempre mayoría calificada, mitad más uno número legal de miembros, pero además de esa mayoría calificada, requiere una consulta popular, es decir, un referéndum. Pero como esto es oneroso, hay otra forma de aprobar la reforma constitucional. ¿Cuál es? En 2 legislaturas ordinarias sucesivas tiene que ser aprobada esta reforma con más de los 2/3 del número legal de miembros. ¿Cuáles los 2/3? Son 87 más 88 votos. O sea, con 88 votos se pueden aprobar en 2 legislaturas ordinarias sucesivas las reformas a la Constitución. Luego tenemos las leyes orgánicas, que son las normas que regulan una entidad autónoma o un poder del Estado. Por ejemplo, el Congreso tiene su ley orgánica, que es el reglamento del Congreso. El Poder Ejecutivo tiene la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, y así, cada entidad autónoma tiene la ley que regula su funcionamiento, es la ley marco de su funcionamiento, y sobre ella hay leyes especiales que se aprueban, que son leyes ordinarias, pero básicamente la ley orgánica es la que maneja el funcionamiento de estos órganos importantes, poderes del Estado o entidades autónomas. Las leyes presupuestales y financieras, que solo son a iniciativa del Poder Ejecutivo, son aquellas que tienen un tiempo de un año, no tienen un carácter temporal, no son como las demás leyes que son permanentes, ¿no? Que la presente Poder Ejecutivo, que es nuestra ley de presupuesto, de equilibrio o de financiamiento, que las presenta, tiene un procedimiento especial. El Poder Ejecutivo las presenta a más tardar el 30 de agosto. Una vez que llega al Congreso, el presidente del Congreso cita a sesión de pleno para que tiene que hacer la citación a más tardar a las 48 horas de haber recibido el proyecto. Una vez que cita sesión, viene aquí al Congreso el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, donde exponen estas leyes presupuestales presentadas. Una vez que presenta estas leyes, hay un debate sobre este proyecto presentado. No se toma ninguna decisión, la única decisión que toma el Pleno del Congreso es derivar estos proyectos presupuestales a la Comisión de Presupuesto. Y la Comisión de Presupuesto, donde ahí es el gran debate, donde vienen todos los titulares de pliego, los alcaldes, gobernadores regionales a pelear su presupuesto, está entre septiembre, octubre y la mitad de noviembre. A más tardar el 15 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República presenta al Pleno esta ley de presupuesto para el gran debate presupuestal, donde vienen al Congreso, donde es el único momento donde los titulares de pliegos pueden hacer uso de la palabra en el Congreso. Hablan
todo el Consejo de Ministros. Claro, ellos pueden venir en cualquier momento, pero solamente votan los que son parlamentarios y ministros, lo demás no. Hablan los ministros, habla el defensor del pueblo, habla el titular del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? Entonces ellos hacen uso de la palabra donde explican su pliego de egresos. Entonces, estas leyes, y el Congreso tiene que aprobar esta ley de presupuesto en noviembre, porque a más tardar el 30 de noviembre, el último día de noviembre, el Congreso tiene que enviar la autógrafa de ley. Es decir, esta ley ya aprobada por el Pleno, este proyecto, porque todavía no es ley hasta que no es promulgada, este proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso con las modificaciones incluidas, aprobadas en el Pleno, transcritas en un papel especial que lo firma, acuérdense como les expliqué en la clase anterior, lo firma el presidente del Congreso y el primer vicepresidente por lo general, o uno de ellos, y es enviado a más tardar el 30 de noviembre a Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para que el presidente pueda promulgar la ley de presupuesto. Si el Congreso no cumple con enviar el 30 de noviembre la autógrafa de ley, entonces entra en vigencia como ley de presupuesto la que envió el Poder Ejecutivo el 30 de agosto al Congreso de la República. ¿Ok? Ya, ahora, claro, salvo que en el debate presupuestal el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía hayan aceptado el dictamen de la comisión. Con eso así, bueno, podría entrar en vigencia el dictamen, pero sin las modificaciones. Ojo. Pero por lo general siempre podría entrar en vigencia el proyecto presentado por el Ejecutivo. Luego tenemos las leyes autoritativas de legislación delegadas. Es este préstamo que hace el Congreso de su poder de hacer leyes. O sea, el Congreso es la única entidad que hace leyes, pero a veces le presta este poder. ¿Cómo se llama este préstamo? Delegación de facultades legislativas. El Poder Ejecutivo a veces le dice al Congreso, préstame este poder. El Congreso le delega, que solamente se hace a pedido del Poder Ejecutivo. Nadie, ningún parlamentario, ni iniciativa ciudadana, ni nadie puede decir, dame facultades legislativas o dale tú al Ejecutivo esa facultad legislativa. No. Solo lo pide el Poder Ejecutivo y el Congreso, si quiere, si así lo considera, le da estas facultades legislativas para que el Poder Ejecutivo legisle. Pero no hace leyes, sino hace decretos legislativos. Las leyes que hace el Poder Ejecutivo con esta delegación se llama decreto legislativo, que no es un cheque en blanco. Porque estos decretos legislativos tienen que venir al Congreso para que el Congreso las evalúe, ejerce su derecho de control sobre la legislación delegada, ¿no? Y el Congreso va a revisar si es que este decreto legislativo está dentro del préstamo de esta delegación de facultades que hizo el Congreso y si no van contra la Constitución. Si eso ocurriera, el Congreso tiene varias alternativas. O modifica el decreto legislativo y aprueba la modificación y ya sale un decreto tal como lo quería el Congreso, o lo deroga, con lo que va al archivo del decreto legislativo, o lo deja como está y le da luz verde y funciona el decreto legislativo. Son tres alternativas que tiene el Congreso. Igual también tenemos las leyes de amnistía, que es podríamos decir perdón de un delito, una falta cometida por un grupo de personas, ¿no?, ya condenadas, ya sancionadas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley de amnistía y un indulto? El indulto es un derecho del presidente de la República a una persona. La ley de amnistía es el perdón de una falta cometida en un tiempo determinado, donde un delito cometido, por un grupo de personas en un tiempo determinado. Es un perdón para personas condenadas. Entonces es amnistía a un grupo de personas, indulto a una sola persona. Luego de las leyes autoritativas de legislación legal y las de amnistía, tenemos las leyes demarcatorias, que también es solo iniciativa del Poder Ejecutivo. Hay iniciativas ciudadanas que querían crear distritos o corregir algunos límites provinciales o distritales, algunos límites demarcatorios, y estas fueron al archivo. Solo es iniciativa del Poder Ejecutivo la creación de distritos, provincias o regiones, o corregir algunos límites de estos sitios. Solamente es iniciativa, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Entonces las leyes demarcatorias también pueden ser aprobadas por el Pleno del Congreso, por la Comisión Permanente, porque requieren mayoría simple. Otro de nuestros productos son las resoluciones legislativas o reglamentarias que las expliqué hace un momento, que son normas que tienen carácter de ley, que son temporales, como por ejemplo el permiso de viaje del presidente, el ingreso de tropas extranjeras, aprobaciones de acuerdos, tratados o convenios internacionales, elección de funcionarios o ratificación o nombramiento de ciertos funcionarios.
y las modificaciones a nuestra ley orgánica, que es nuestro reglamento, todas ellas salen a través de resoluciones legislativas. No, la que tiene carácter permanente, no temporal, es las modificaciones a nuestro reglamento del Congreso, que lo hacemos a través de una resolución legislativa del Congreso. Pero todas las demás, que además es la única que promulga, digamos, directamente el presidente del Congreso. Las demás van hasta el presidente de la República para que ella las promulgue. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, tenemos aquí un flujograma donde explicamos con detalle cuál es el procedimiento para la aprobación de una ley. Primeramente, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa en la aprobación dentro de un Estado, en nuestro país? ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? En primer lugar, tenemos al presidente de la República, que además, ojo, es el único que tiene iniciativa de gasto. Es el único que puede presentar proyectos de ley que generan gasto al Estado. Debajo de él ninguno, para tenerlo claro, para no repetir a cada rato. Pero el presidente de la República lo hace a través del Consejo de Ministros. Él solito no, a través de su Consejo de Ministros. Luego tenemos a los parlamentarios, pero tampoco ellos solitos no. Lo hacen a través de su grupo parlamentario. Acuérdense, del Congreso para abajo, sin iniciativa de gasto. Los parlamentarios sobre cualquier tema, a través de su grupo político. Acuérdense, si el grupo tiene 5 miembros, tiene que tener por lo menos 3 firmas. Si tiene más de 5, tiene que tener por lo menos 6 firmas. Y siempre debe de firmar el jefe de bancada. ¿Ok? Luego de los congresistas tenemos a los poderes del Estado, los organismos autónomos, tenemos que pueden presentar proyectos de ley sobre su tema, no sobre cualquier cosa. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional aprobado en sala plena, igual que la Corte Suprema o el Poder Judicial o el Ministerio Público, el Ministerio Público, aprobado por sala plena, ¿no? Sobre temas que a ellos les competen, ¿no? Igual el Defensor del Pueblo, el Tribunal, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, pero sobre temas que a ellos les compete, ¿no? Luego están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, también sobre su tema, no sobre cualquier cosa, sin que genere gasto. El gobierno regional puede presentar proyectos de ley, pero aprobado por el Consejo Regional, igual que los alcaldes, aprobado por el Consejo Municipal, y tienen que adjuntar a ese proyecto el acta del Consejo, tanto regional como el acta del Consejo Municipal, ¿no? Luego están los colegios profesionales, aprobados por su directiva o de acuerdo a lo que digan los estatutos, de repente en asamblea de miembros de cada colegio profesional, sobre temas que a ellos les compete también. Y luego están los ciudadanos, igual que los parlamentarios, sobre cualquier tema que no genere gasto, pero no solitos los ciudadanos, porque somos más de 30 millones de peruanos. Tienen que juntar firmas. Y hay una ley que regula las iniciativas ciudadanas, que es la ley 26.300. Donde nos especifica cuál es el marco para presentar iniciativa ciudadana. Se tiene que juntar el 0.3% de la votación electoral nacional. Una vez que el ciudadano, primero, tiene su proyecto, va a la OMPE, enseña su proyecto, si no genera gasto, la OMPE le vende los planillones para juntar firmas. Una vez que juntó las firmas, va a la RENIEC, presenta su proyecto con las firmas, y la RENIEC tiene que certificar las firmas que sean firmas reales, firmas verdaderas. Si cumple con los requisitos, entonces lo eleva al Jurado Nacional de Elecciones. Si no lo cumple, entonces le envía una observación a los proponentes del proyecto para que puedan subsanar las observaciones. Es decir, faltan firmas, presenta más firmas. Una vez que ya tiene los requisitos, se eleva al Jurado Nacional de Elecciones y este envía al Congreso el proyecto con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones para que pueda ingresar como cualquier proyecto de ley. Una vez que es presentado el proyecto de ley, ingresa a una comisión y como máximo a 2 comisiones. Y estas comisiones, en teoría, tienen 30 días útiles para estudiar el proyecto. ¿Por qué 30 días útiles? Que muchos ciudadanos dicen que es muchísimo tiempo. Porque las leyes que aprueba el Congreso son de carácter nacional. Y hay que equiparar necesidades de todo el país. Las necesidades de Tacna no son las mismas que las de Tumbes, o las de Cusco, o las de Lima, o las de Loreto. Cada región tiene necesidades distintas. Inclusive dentro de una misma región las necesidades no son iguales. Y una ley tiene ámbito nacional, por eso es complicado. Pero además, algo muy importante, las comisiones ordinarias
piden opiniones a diferentes organismos, piden opiniones primeramente al Ministerio de Economía para ver si genera gasto, a los ministerios del ramo del proyecto, si el proyecto es de vivienda, el Ministerio de Vivienda, si es un proyecto agrario, el Ministerio de Agricultura y así, etcétera, a los colegios profesionales, a las universidades, a ONGs, a profesionales destacados, pero algo mucho más importante para que los ciudadanos me escuchen. Se piden opiniones a los ciudadanos. Nosotros somos pioneros en esta consulta popular para cada proyecto de ley. Todos los proyectos de ley se cuelgan en nuestra página web y están expuestos a que cualquier ciudadano puede decir si está a favor del proyecto, si está en contra, y lo más importante, podemos presentar sugerencias de modificación al texto. Todas esas opiniones que vienen de ciudadanos, universidades, ministerios, etcétera, son el insumo que tiene la comisión para poder elaborar luego su dictamen, para que pueda ser este dictamen elevado al Consejo Directivo. Y ojo, el dictamen puede ser o favorable o negativo. Si es negativo, va al archivo, ahí muere el proyecto. Pero si es favorable, puede ser por mayoría o por unanimidad, que ya lo expliqué hace un momento. Una vez que la comisión emite su dictamen, tiene que ser publicado en el portal por 7 días o una semana. La idea de la publicación, como yo explicaba, tiene dos acepciones. Una es para que nosotros los ciudadanos podamos ver cómo trabajan las comisiones y podamos ver, entre otras cosas, si es que incluyeron nuestra opinión. Ojo que las opiniones ciudadanas o de los demás órganos no son opiniones vinculantes, son opiniones que ayudan a la toma de decisiones de los parlamentarios. Es el insumo para elaborar el dictamen. ¿Okay? La otra excepción por la cual se publica la norma es para que los parlamentarios que no son miembros de las otras comisiones, que no conocen ese dictamen, puedan tomar conocimiento de lo que trate la norma aprobada en la comisión, para que a la hora del debate sepan qué se está discutiendo. ¿Okay? Y tengan tiempo de poder revisar y estudiar ese dictamen para que puedan tener un mejor debate. Una vez que la comisión emitió su dictamen y pasó los 7 días de la prepublicación, se eleva al Consejo Directivo para que lo incluyan en la agenda, se le pone el tiempo de debate, se discute en el Pleno y luego tiene que ser votado 2 veces, como también les expliqué. Entre la primera y segunda votación tiene que haber 7 días o una semana. La segunda votación es la votación reflexiva, es el tiempo que tiene de reflexión el parlamentario para ver si ratifica su primera votación o si modifica la segunda. Una vez que el proyecto de ley es aprobado en la segunda, en la segunda votación también lo pueden mandar al archivo, con lo que muere el proyecto. Pero si lo aprueba, entonces se eleva este dictamen, este proyecto, al Poder Ejecutivo. Es decir, se elabora la autógrafa de ley, ¿no?, que es firmada por el presidente y un vicepresidente, y se envía al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. Y puede tomar una de estas 3 alternativas, como bien está en el flujograma, que es o aprueba, o promulga, o observa, o se inhibe de las dos. Si está de acuerdo con la autógrafa de ley, la promulga, le pone el número de la ley y la publica en el Diario Oficial del Peruano. Y de mandarlo así la ley, entra en vigencia el día siguiente de su publicación. La segunda alternativa es que el presidente de la República puede ejercer su derecho de veto, decirle al Congreso, no estoy de acuerdo con lo que tú aprobaste. Entonces, observa la ley. Aquí se llama observación de la ley. Entonces, nos devuelve la autógrafa de ley con un oficio donde nos dice las razones por las cuales observa y nos puede enviar un texto alternativo donde dice cómo quiere que quede esa autógrafa de ley. Y le envía a las comisiones que conocieron el asunto, y aquí vamos a bajar a esta figura de la parte inferior de este flujograma. La tercera alternativa que tiene el presidente de la República es inhibirse. Ojo, el plazo que tiene para tomar esta decisión es 15 días útiles. Entonces el presidente puede dejar que pasen los 15 días útiles y ni la promulga ni la observa. Entonces, ¿qué pasa con esa autógrafa? No puede caer en el limbo. ¿Quién promulga la autógrafa? Lo hace en este caso el presidente del Congreso, donde la autógrafa se le pone número y se publica en el Peruano. Entonces ahí estaría la ley. Vamos a la parte inferior, que es la observación de la autógrafa de ley. Regresa esta observación a las comisiones que estudiaron estos proyectos de ley, 1 o 2. Y la comisión puede tomar 2 alternativas, o hace un dictamen favorable o hace un dictamen negativo. Si es negativo, va al archivo, ahí muere el proyecto. Pero si es favorable, puede ser una insistencia, puede ser un allanamiento o puede ser un texto nuevo. ¿Qué nos dice la insistencia? Que el Congreso no acepta esta corrección, esta observación del presidente de la República. Y el Congreso quiere
que lo que él aprobó se convierta en ley. Insiste en su texto aprobado por el Pleno del Congreso, pero esa insistencia, esa ratificación de lo que él aprobó, no se hace con mayoría simple. Para eso requiere una mayoría calificada. ¿Y lo promulga quién? El presidente del Congreso. Lo envían al Ejecutivo para que le pongan un número y se publique en el peruano. La segunda alternativa, el allanamiento. El allanamiento es que el Congreso acepta esta corrección del Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, se envía al Pleno del Congreso, se discute y se vota con mayoría simple. El allanamiento, la aceptación de la observación requiere mayoría simple. Entonces, pero también la promulga el presidente del Congreso, a la que se le pone número y se publica en el peruano. ¿Por qué no se envía esta insistencia o este allanamiento al presidente de la República? Porque si en un caso no aceptamos la corrección y en otro ya la aceptamos, no tiene sentido a que él la promulga nuestro presidente del Congreso, el primer poder del Estado. Y la tercera alternativa es que al recibir la observación, el Congreso se dio cuenta que le faltaba una coma, una palabra, una letra, ¿no? Un artículo, 50 artículos. Eso nuevo que le cambió el fondo a la ley y que no lo conoció el presidente de la República, se llama texto nuevo. Entonces se vota con un proyecto nuevo, con las dos votaciones, y esto se vuelve a enviar al Poder Ejecutivo para que éste vea y que tiene 15 días útiles para ver si lo promulga, lo observa o se inhibe. Entonces, este es el procedimiento que tenemos para la aprobación de una ley, que no es nada sencillo, pero toma un tiempo determinado, porque esta ley va a tener una vigencia en todo el territorio nacional. Entonces, este es el flujograma, este es el procedimiento para la aprobación de una ley. Y ojo, esto no lo enseñan en las universidades, lo enseñamos aquí en el Congreso. Yo soy abogado y a nosotros los abogados nos enseñan la aplicación de la norma, pero nunca nos enseñaron cómo se hace una ley. Este es el procedimiento de cómo se hace una ley. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de otro de nuestros procedimientos, el procedimiento de control político, que son todos los actos realizados por el Parlamento destinados a producir ¿qué cosa? A producir legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y honestidad en el manejo de los recursos públicos y en el ejercicio del poder político y administrativo. Para eso tenemos diferentes mecanismos que usamos el Congreso. Es este control que tiene el Parlamento, nuestro primer poder del Estado, sobre, en especial, el Poder Ejecutivo. El Estado en general, pero en especial el Poder Ejecutivo. ¿Ok? ¿Qué productos de control político tenemos? En primer lugar, tenemos la investidura. ¿Qué nos dice la investidura? La investidura es una figura del control político que significa que cuando el presidente de la República elige a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, entonces él y todo el gabinete tienen 30 días naturales para venir al Congreso y exponer al Congreso su plan de gobierno. Una vez que lo expone, le dice al Congreso, Congreso, te pido el voto de confianza. Es ahí donde se pide el voto de confianza. Entonces, el Congreso, luego de un arduo debate, de un largo debate, le puede otorgar el voto de confianza o no. Si le otorga el voto de confianza, entonces es un corresponsable de ese plan de gobierno. Pero si el Poder Ejecutivo no cumple con el plan de gobierno expuesto en el Congreso, entonces puede ejercer los demás mecanismos de control político, por ejemplo, la interpelación. ¿Y qué es la interpelación? La interpelación es un cuestionario de preguntas que le hace el Congreso a un ministro o al gabinete entero. Pero vamos a retroceder otra vez en la investidura. Si le da el voto de confianza, entonces el Consejo de Ministros sigue sus funciones, no pasa nada. Si le niega el voto de confianza, se produce entonces una moción de censura, una censura a ese gabinete. Entonces se produce en este momento una crisis ministerial y tiene que irse ese presidente del Consejo de Ministros y todo su gabinete. Y ahí el presidente de la República tiene 72 horas para elegir a un nuevo gabinete. Y si el Congreso censurara a 2 gabinetes en los 4 primeros años de gobierno, ¿qué ocurre? Como manda la Constitución, el presidente de la República puede cerrar el Congreso, como yo les expliqué hace un momento. Y en este caso, todos los órganos del Congreso dejan de funcionar y solamente funcionaría la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente va a funcionar hasta que los ciudadanos elijamos a un nuevo Parlamento para que termine el periodo de este Parlamento que fue cerrado. Ese espacio de tiempo entre que se cierra el Congreso y se elige a un nuevo Parlamento se llama interregno.
¿ok? Esta palabrita extraña se llama interregno, que es el espacio de tiempo entre el cierre del Congreso y la elección de un nuevo Parlamento. Entonces, esta es la figura de la investidura. La interpelación es que el Congreso, cuando ve que un ministro o el Consejo en pleno no ha cometido un acto determinado que no le ha gustado al Parlamento o no cumplió con el plan planteado en el pleno del Congreso, le envía un cuestionario de preguntas y obliga a que el ministro o el gabinete en pleno tiene que venir al Parlamento a responder este pliego de preguntas. Este cuestionario, esta interpelación se hace a través de una moción de orden del día, que tiene todo un requisito especial, que esto ya es una clase más especializada, sobre cuántas firmas se requieren para presentar la moción, la admisión, y una vez que se aprueba la moción, tiene entre 3 y 10 días para que el ministro interpelado o el gabinete venga al Congreso a responder el cuestionario. Este es un derecho que tienen las minorías, la interpelación, por eso requiere una aprobación no calificada, sino mínima. ¿Okay? Luego está la invitación al ministro. Cuando los ministros cometen algún acto de interés del Parlamento o presenta un proyecto de ley que el Congreso necesita que lo explique mejor, entonces le dice al ministro, venga al Congreso y explícame de qué se trata esto, qué pasó en tal situación, cómo van a resolver tal problema. Entonces el ministro va o a la comisión ordinaria o al pleno del Congreso a explicar esta invitación, ¿no? Luego está la estación de preguntas y respuestas, que esta es una figura de control político que existe en algunos parlamentos europeos, en especial en el de España, que trata en que los 130 parlamentarios formulan una pregunta a cada uno, ¿no? Que es dirigida a los ministros. Entonces estas preguntas se separan por rubros: agricultura, vivienda, transportes, salud, ¿no? Inclusión social, etcétera, ¿no? Y viene el gabinete ministerial a responder las preguntas. Esto se hace para un poco bajar la tensión entre el legislativo y el ejecutivo con el tema de los pedidos de información, ¿no? El reglamento establece que debería hacerse por lo menos uno por legislatura o uno por cada 2 meses, creo, pero bueno, es una figura poco usada, se ha utilizado algunas veces en el Congreso. Luego está la moción de censura y la cuestión de confianza, que ya la expliqué justamente, ¿no? También se puede presentar una moción de censura a un ministro que viene a informar, y si es que no satisfizo la información que hizo o las respuestas a una interpelación, el Congreso podría censurar al ministro o al gabinete. Ojo. En el caso que censura a un ministro cualquiera que no es el presidente del Consejo de Ministros, este ministro tiene 72 horas para renunciar, y el presidente de la República lo que hace es cambia de ministro. Solo si censura, por ejemplo, en una invitación al presidente del Consejo de Ministros lo censura, ahí se produce como un efecto dominó. Censuran al presidente del Consejo de Ministros y todo el gabinete cae. Ojo. Entonces ahí se produce una crisis ministerial de todo el gabinete. Luego vienen las solicitudes de información, que son los pedidos de información que están dirigidas a los ministros o a la administración pública, que les expliqué cómo funciona este procedimiento de los pedidos de información. Luego están las comisiones de investigación, que también lo expliqué en una clase anterior, que es cuando ocurre un hecho de interés nacional que requiere que se junten parlamentarios de todas las bancadas para investigar el caso. Se forma la comisión de investigación por un tiempo determinado. El mejor ejemplo, por ejemplo, es la comisión Lavallato, que es una comisión muy importante de interés totalmente nacional, donde hay parlamentarios de todas las bancadas que están dedicadas a investigar este caso por un tiempo determinado. Luego tenemos la acusación constitucional, que es el antejuicio político, hecha en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Las acusaciones constitucionales se hacen primero en 2 instancias. Primero en la comisión permanente, y si la comisión permanente acusa, se eleva al pleno. Esto se hace a ciertos funcionarios del Estado. Es la prerrogativa que es del antejuicio político que tienen ciertos funcionarios. ¿Quiénes? Presidente de la República, congresistas, ministros, vocales supremos, fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, defensor del pueblo y contralor. Si estos funcionarios hubiesen cometido una falta o un delito durante su función, pueden ser denunciados inclusive hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Entonces primero vienen al Congreso, van a la Comisión Permanente, si la Comisión Permanente acusa, se eleva al Pleno, y si el Pleno acusa, envía el expediente, dependiendo del delito o la falta,
tanto a la Corte Suprema, o sea, al Poder Judicial, como al Ministerio Público, al Fiscal de la Nación. Y luego tenemos las acciones de control que tiene el Congreso sobre, por ejemplo, la legislación delegada, este préstamo de hacer leyes que le hace el Congreso al Poder Ejecutivo. Como yo explicaba en la clase anterior, si es que el Ejecutivo tiene, el Congreso le da este préstamo para legislar, esta delegación de facultades legislativas, ellos hacen las leyes, pero no se llama ley, sino se llama decreto legislativo. Pero no es un cheque en blanco, como explicaba antes. Viene al Congreso y el Congreso evalúa ese decreto legislativo si cumple los requisitos sobre el préstamo otorgado por el Congreso, esta delegación de facultades, o si está dentro de lo que manda la Constitución. Si es así, entonces hay luz verde del Congreso para que ese decreto legislativo se ejecute, o el Congreso puede modificarlo o puede derogarlo. Igual ocurre con los decretos de urgencia que emite el Poder Ejecutivo para temas financieros o económicos. El Congreso también los revisa y puede modificarlos o puede derogarlos, ¿no? Y luego están como los tratados, los acuerdos y los convenios internacionales. Cuando el gobierno del Perú firma un convenio, un tratado con otro país, tiene que venir ese tratado al Congreso para que el Congreso vea si lo ratifica o no lo ratifica. Y eso lo hace solamente el Pleno del Congreso. Y luego, para terminar esta charla, este curso, para no aburrirlos más, tenemos por último los procedimientos, dentro del procedimiento parlamentario, los procedimientos especiales, que son los diferentes mecanismos implementados en las instancias parlamentarias, ¿no?, o comisión permanente o pleno en este caso, a efecto de producir representación política, legitimidad en las decisiones políticas internas y externas, renovaciones y acciones de vigilancia. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos tenemos? Por ejemplo, son dos órganos, como bien dice esta descripción doctrinaria. Uno es el Pleno y otro es la Comisión Permanente. El Pleno elige, escoge, la Comisión Permanente no. Recibe el candidato, recibe el candidato y sobre eso toma una decisión. En el caso del Pleno del Congreso, que escoge entre ciudadanos, tenemos al Defensor del Pueblo, a los a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los 3 directores de 7 que tiene el Banco Central de Reserva. Como yo explicaba al inicio de esta clase, el Banco Central de Reserva tiene 7 directores, 4 son elegidos por el Presidente de la República, entre ellos a su presidente, y 3 elige o elige el Congreso entre ciudadanos. Entonces, para la elección del Defensor del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional se requiere 2/3 del número legal de miembros, es decir, se requieren 87 votos. En cambio, para elegir a los directores del BCR, a los 3 directores de 7, solo se requiere mayoría calificada. Y luego, el otro órgano del Congreso, que es el Pleno chiquito llamado Comisión Permanente, no elige. Reciben al candidato propuesto por el Presidente de la República. ¿A quiénes? En primer lugar, al Contralor General, ¿no?, que lo que hace es designa Contralor General si es que está de acuerdo con el candidato. Si no está de acuerdo con esta propuesta, se la devuelve al Presidente de la República hasta que el Congreso acepte al candidato propuesto. Es uno, nada más. No envía una terna, envía un solo candidato. Igual ocurre con el presidente del Banco Central de Reserva, que está dentro de los 4 directores que elige el Presidente de la República, y con el superintendente de Banca y Seguros. En este caso lo que hace es ratifica su designación. Pero así como los elige o los designa o ratifica al presidente del BCR, también los puede remover, los puede cambiar, ¿ok? Otro procedimiento especial es que el Defensor del Pueblo, además mandado por su ley orgánica, tiene que venir una vez al año a emitir un informe de lo que ha hecho. O cuando el Congreso o el Pleno del Congreso le pide al Defensor del Pueblo que emita un informe especial sobre algunos temas, también es el Defensor del Pueblo viene al Congreso y expone el informe hecho por el pedido especial del Congreso. Y estos son todos los procedimientos que tenemos dentro de los procedimientos parlamentarios. Con esto terminaría esta clase y estaría yo listo para poder recibir alguna propuesta, alguna pregunta que tuvieran a través de mi correo electrónico, que es hrovira@congreso.govgrande.pe. Muchísimas gracias por su atención y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad.